Cada mañana, miles y miles de personas despiertan preguntándose lo mismo. ¿Dónde están? La historia de la humanidad no solo está escrita en sus palabras, sino también en sus silencios. Cuando las Cortes Internacionales definían los crímenes de lesa humanidad, no solo estaban creando leyes, estaban documentando el terror. Tres pilares fundamentales sostienen hoy esta arquitectura de protección. La Convención Internacional de la ONU establece las bases fundamentales: la privación ilegítima de libertad, la participación del Estado y el ocultamiento deliberado de la víctima. No solo busca sancionar, sino garantizar la investigación inmediata y la reparación integral. La Convención Interamericana profundiza esta protección, declarando este crimen imprescriptible, prohibiendo amnistías y exigiendo que sea la justicia ordinaria quien juzgue estos actos, nunca el fuero militar. Y finalmente, el Estatuto de Roma eleva este crimen a su máxima expresión jurídica, un delito de lesa humanidad, cuando forma parte de un ataque sistemático contra la población civil. Establece una jurisdicción universal y la responsabilidad penal individual de quienes ordenan o ejecutan estas desapariciones. Tres instrumentos, un mismo propósito: que ninguna desaparición forzada quede en el olvido, que ningún perpetrador encuentre refugio en la impunidad, que ninguna víctima quede sin justicia. La Convención Interamericana estableció que los crímenes de desaparición forzada no prescriben con el tiempo. En términos prácticos, ¿qué significa esto para la búsqueda de justicia y por qué cree que fue tan importante este cambio? Bueno, en primer lugar, creo que en el momento actual que vivimos en el Ecuador, este hecho tan repudiable, ¿no?, que hemos visto a través de los medios, y el dolor de las familias marca un antes y un después. Hay una utilización ahí de esto que es una figura excepcional, ¿no?, que son los estados de excepción. Y en ese sentido, es importante que desde la academia, desde las aulas, empecemos a analizar, ¿no?, cómo se está utilizando esta herramienta. Constitucionalmente, quienes tienen a cargo la seguridad interna es la Policía Nacional. La visión, la perspectiva que tienen los militares es de seguridad externa. Entonces, su formación es totalmente diferente, ¿no?, La en ese suya no sentido. es tanto quizás de pacificar, sino de aniquilar. Exacto, la suya es defender la patria, ¿no? Cueste lo que cueste, ¿no? Entonces tiene otro concepto, la seguridad interna de la externa, ¿no?, ante el enemigo. Cuando hablamos de seguridad interna estamos hablando de una sociedad entre ecuatorianos en las dos aristas, militares como policías, del tema de la formación en derechos humanos, ¿no? Existen unos derechos que no se pueden obviar. En relación a la pregunta que me acabas de mencionar, por supuesto, implica también un adelanto al tema de que sea imprescriptible la sanción de determinados delitos, ¿no? ¿Por qué? Por la entidad y por supuesto la importancia que tienen en los contextos sociales. ¿Qué quiere decir esto de imprescriptible? Es decir, que en cualquier momento se puede juzgar, no necesariamente en el ámbito jurídico hay plazos, no hay términos que a lo mejor generan la prescripción de la acción, que ya no es posible llevar a una persona ante las autoridades judiciales para que pueda responder, ¿no? Entonces, en ese sentido, ante la importancia del valor que tiene el bien jurídico dañado, la comunidad internacional ha entendido que determinados crímenes, ¿no?, de lesa humanidad, crímenes de guerra, pues no caduquen, el tiempo no pase en ellos, ¿no? Y en cualquier momento, cuando esté presente o pueda ser capturado los presuntos responsables, pues pueda ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes. El Estatuto de Roma clasificó la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, cambió la perspectiva internacional sobre estos casos. ¿Podría explicarnos cómo este nuevo estatuto modificó la forma en la que se persiguen y se juzgan a los responsables?
Hay que partir de lo siguiente, ¿no? Hay una falencia a nivel internacional producto justamente de la soberanía de los estados, y para que me comprendas mejor, en realidad no tenemos un tribunal universal al que se sometan los más de 190 estados, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás opera los intereses de cada uno de ellos. Cada estado-nación cuida y de manera muy celosa su soberanía, y por supuesto la soberanía también se ejerce en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Caso muy específico que te quiero poner a consideración es, por ejemplo, Estados Unidos no cede su soberanía y sus ciudadanos son juzgados por tribunales estadounidenses, ¿no? Y en ese sentido es bastante decidor que una de las potencias más grandes que promueve dentro de la comunidad internacional el tema de la paz, el tema de perseguir este tipo de delitos que realmente tienen su relevancia a nivel de la comunidad internacional, pues no se someta, ¿no?, a instancias jurisdiccionales. En ese contexto, la creación de esta Corte Penal Internacional, por ejemplo, con el Estatuto de Roma, realmente supone un gran avance, ¿no? Porque aunque depende de la voluntad de los estados someterse, el hecho de que nos pongamos de acuerdo de que determinados delitos no son imprescriptibles, no tienen esta calidad y este valor y son reconocidos a nivel internacional como perseguibles, ¿no?, de manera indefinida, tiene su valor, ¿no? Es poco a poco la comunidad internacional se va alejando un poco de esto del soft law, el derecho blando, generando instancias, ¿no?, administrativas, jurisdiccionales, donde los estados pueden poner a consideración los conflictos que pueden presentar, ¿no? Incluido este tipo de cuestiones que afectan no solamente a un estado, sino a la comunidad internacional. Quizás ese sea uno de los beneficios de que declaren esto como un crimen de lesa humanidad. Es una afronta contra la humanidad completa. Sí, realmente son mecanismos subsidiarios, ¿no? Porque, como te digo, hay este control por parte de los estados que va de la mano de la soberanía, ¿ya? Y por eso, incluso para que se active a nivel regional la labor que tienen los jueces de la Corte Interamericana, hay unas disposiciones que es agotar los recursos internos, ¿no? Y en ese sentido ahí sí se activan los mecanismos regionales, ¿no? Y en ese sentido tener una instancia a nivel universal donde se pueda juzgar este tipo de delitos, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, realmente desde el punto de vista del derecho internacional público supone un gran avance para todos quienes conforman la comunidad internacional. Desde su experiencia y conocimiento, ¿qué factores cree que llevan a quienes cometen estos actos a elegir específicamente la desaparición forzada como mecanismo de represión? Bueno, hay que partir de la base del proceso de formación, ¿no?, de los militares, y justamente esa era uno de los cuestionamientos que hacía la sociedad civil, las organizaciones, en el sentido del peligro que supone incorporar a los militares dentro de lo que es la seguridad interna. Creo que en este caso en concreto estamos ante una situación que ya después los jueces y la investigación lo dirán, ¿no? Pero hay una suerte, ¿no?, de conexión de las fuerzas de seguridad con las redes del narcotráfico. Habría que profundizar si realmente, sobre todo por la zona y por el momento histórico que estamos viviendo, hay una conexión ahí, ¿sí? Otro posible evento es que podría ser que en este contexto, en abuso del uso de la fuerza, se les fue la mano a uno de los testigos que está dentro del proceso, por eso no podemos tampoco ahondar mucho. Uno de los menores de edad tenía una herida en la cabeza. El hecho de ver a un niño, a un joven o a la persona que tú retienes herida, ¿no?, les lleva a tomar una decisión, ¿no?, o dejarlos en libertad, que acarreaba unas consecuencias también no solamente jurídicas sino políticas, en un contexto político, ¿no? También de visibilización del mal uso de la fuerza, o eliminar cualquier rastro que pudiera realmente dar fe de lo que realmente ocurrió, ¿no? Vemos que se optó por ese segundo punto y realmente pues eso da cuenta de que nos falta mucho por formar. Si no estoy de acuerdo es el manejo que ha hecho el Estado ante estas circunstancias, que no ha sido transparente, claro, preciso, con la firmeza del caso, ¿no? Porque realmente tuvieron que pasar muchos días, demasiados, como para conocer el tema de lo que realmente al final nos informaron, ¿no? Creo que ahí
hay muchas responsabilidades que no son solamente de las personas que están supuestamente dentro de este proceso. En la carrera militar, si hay algo que es un principio que se mete en su cabeza, es el tema jerárquico, ¿no? Por eso son órganos no deliberantes, ¿no? Y en ese sentido, el proceso de formación de ellos es muy vertical. Hay que ser muy cautos en este tema porque es un proceso que debe llevarse adelante, donde la Administración de Justicia, la Fiscalía, todos los actores que intervienen deben hacer un trabajo muy pulcro, muy real, para dar una imagen, y no solamente en los medios, sino real, de que en este país, cuando se matan a menores de edad, supuestamente en manos de la fuerza pública, pues existe la posibilidad de que haya justicia. Radilla Pacheco versus México, 2009. En las calles polvorientas de Atoyac de Álvarez, la desaparición de Rosendo Radilla transformaría nuestra comprensión de la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad. La Corte estableció que la sistematicidad no se mide en números, sino en patrones. Un solo acto, cuando forma parte de un método reconocible, puede revelar toda una política de Estado. Caso Rochac Hernández versus El Salvador, 2014. 5 niños desaparecidos, 5 historias que revelarían cómo la desaparición forzada puede ser un arma de terror psicológico sistemático. Caso Prosecutor versus Taganda, 2019. En el caos de un conflicto fragmentado, la Corte Penal Internacional enfrentó un desafío sin precedentes. ¿Cómo probar que la sistematicidad, cuando el orden mismo ha colapsado? Prosecutor versus Al-Hassan, 2020. En las arenas de Malí, la desaparición forzada reveló su naturaleza más compleja. Una herramienta de dominación entrelazada con otros crímenes de lesa humanidad. Estos 4 casos tejen una red jurisprudencial que expande nuestra comprensión más allá de las definiciones tradicionales, porque la Corte Interamericana no solo juzga casos, preserva memorias. En la cartografía del poder hay espacios donde el silencio se convierte en política de Estado. Las Malvinas se transformó en uno de estos espacios cuando 4 niños, tras un partido de fútbol, se encontraron con la maquinaria institucional del silencio. 16 militares, 4 menores. Una última llamada. Nos golpearon, estamos desnudos. Como en los inicios de las dictaduras del Cono Sur, la militarización urbana marca el primer paso hacia el autoritarismo sistemático. La arquitectura del silencio se desplegó. Cámaras desactivadas, registros alterados, protocolos ignorados. El mismo patrón que procedió a las desapariciones forzadas en Chile y Argentina. Taura relevó más que 4 víctimas. El hallazgo de otros cuerpos en la misma zona militar sugiere un patrón sistemático que la justicia no puede ignorar. La jueza Lor rompió el silencio oficial. Su declaración de desapariciones forzadas activa no solo la jurisdicción nacional, sino el sistema interamericano de derechos humanos. 16 uniformados tras las rejas, pero las preguntas persisten. En las Malvinas se está escribiendo un capítulo crucial de la historia democrática ecuatoriana. La pregunta no es si habrá justicia, sino si tendremos el coraje de enfrentar nuestra verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo afecta al tejido social y al ejercicio de los derechos fundamentales cuando la desaparición forzada se convierte en una posibilidad cotidiana? El tejido social en el Ecuador, lamentablemente por esta naturalización de la violencia que empezó en una cosa muy reducida que la gente lamentablemente lo fue tolerando, ¿no? En las cárceles y luego fue ya la cotidianidad, ha ido que paulatinamente ese tejido social se vaya rompiendo. Y los ciudadanos, digamos que partíamos del hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado están para protegernos, ¿no? Ese es un tema que se asume. El hecho de que a partir de la declaración esta que hubo en enero del año pasado, ¿no? Luego de los hechos del 9 de enero, que fueron terribles, este asalto al canal de televisión, ¿no? que impactó, que nos tenía el shock pura y dura. Claro, ese shock que vivimos todos como sociedad, dijimos, sí, que el Estado haga lo que tenga que hacer para controlar a esta gente, ¿no? Y lamentablemente, el Estado que haga lo que tenga que hacer, que se justificó en la opinión pública, que justificó incluso la Corte Constitucional cuando declaró la constitucionalidad, por ejemplo, del estado de excepción y de los varios estados de excepción que han venido desde allí para acá. Lamentablemente,
Y es algo que sí se advirtió desde la Comisión de Derechos Humanos. Se dijo, vean, por experiencias en otros países, en el pasado, etcétera. Aquí mismo, darle carta blanca a la Fuerza de Seguridad del Estado no es la mejor idea. Es perjudicial, porque les das carta blanca por fuera de las normas del Estado. Es decir, si un militar o un policía mañana se siente empoderado y sabe que lo que vaya a hacer no va a tener consecuencias, o si va a tener alguna consecuencia jurídica, el presidente me va a indultar, se empieza a quebrar el Estado de Derecho. Hubo esos precedentes de una degradación sistemática del tejido social. Luego le dimos carta blanca a la Fuerza de Seguridad del Estado. Y hoy por hoy, el hecho de que como sociedad, con este caso de los otros chicos del barrio Las Malvinas, que es un barrio empobrecido de Guayaquil, el hecho de que con eso tomemos conciencia, que nada más no es el primer caso, ¿no? Este fue el caso que se volvió más mediático, pero con esto empezaron a aparecer o a hacerse más mediáticos. ¿Por qué se volvió más mediático este? Algo que marcó una cuestión para que esto se haga público, para que haya más evidencia, para que haya más legitimidad social, para que haya más reacción social, fue el tema de que habían ya elementos probatorios. Los militares ya no pudieron decir tan fácil, vea, nosotros no fuimos, fue el crimen organizado. Hay un antecedente importante, que es lo que pasó en la década de los 80, es decir, con lo que pasó con los hermanos Restrepo, que sí se supo es que estuvo involucrada la policía, que fue un asesinato extrajudicial, pero no se supo qué pasó, dónde los pusieron, no encontraron restos nunca, no se supo a ciencia cierta, no pudieron darle sepultura a sus hijos, una cosa muy, muy dura. De hecho, María Fernanda Restrepo hace unos días en una entrevista decía que ese hecho no quedó ahí nomás, generó cierta conciencia colectiva, que hoy por hoy hizo que la gente reaccione rápido. Es que esto se va aprendiendo con conciencias colectivas, que pasan con los años, no es una cosa que pasa de un rato para otro, es como que vean, ya pasó antes. El Estado, la fuerza del Estado sí pueden desaparecer gente. Se probó y se condenó al Estado, incluso en el sistema interamericano de derechos humanos, por la desaparición forzada y asesinato extrajudicial de Santiago y Andrés Restrepo. Entonces, hay un antecedente social, ¿no? Por eso hizo que la gente reaccione de otra forma esta vez. Este tejido social se rompió aún más, o se fue profundizando su ruptura, mejor dicho, cuando tienes conciencia o cuando puedes ver que las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que deberían protegerte, tampoco ellas te protegen. Responden las personas a cierto perfilamiento criminal, no puedes sentirte tan seguro. Tenemos miedo del crimen organizado, pero hoy por hoy también tenemos miedo de las fuerzas del Estado, porque pueden hacer esto. Y además hay otros antecedentes, ¿no? La misma policía estuvo involucrada hace un par de años en el asesinato en un cuartel policial de una mujer, ¿no? De ese señor Cáceres, y la gente que estuvo en complicidad con ellos, donde lamentablemente solo se le condenó a él, pero no a toda la gente que estuvo involucrada alrededor de él, ¿no? Luego tenemos otro caso donde están involucradas las fuerzas militares. Este es más reciente, de un año y pico, me parece que es teniente cadete Atik, ¿no? Donde sufrió violación dentro de un cuartel militar. Es decir, hay antecedentes. Estamos en ese momento donde las fuerzas de seguridad del Estado se creen impunes, ¿no? Y yo creo que eso está rompiendo las condiciones mínimas del Estado de Derecho, y ese exceso está ahondando esta ruptura del tejido social. Si no está vigente a plenitud el Estado constitucional de derechos y justicia, e incluso cuando una jueza, por ejemplo, constitucional, que pasó hace unas semanas, declara que es desaparición forzada, ¿no? Por los elementos que estuvo en acción constitucional, y sale el ministro de la Defensa a amenazar a la jueza y decirle vamos a perseguirle a la jueza porque está manchando la honra militar. Oigan, si el poder político está amenazando hacia la función judicial, va a ser difícil que más adelante otros jueces estén dispuestos a proteger derechos constitucionales, porque el poder político me está amenazando directamente en cadena nacional, diciendo, oiga, señora jueza, le vamos a perseguir. Afortunadamente hubo una reacción importante. La Corte Nacional emitió un comunicado y dijo, oigan, esto es demasiado, no pueden amenazar así a la función judicial. La Asociación de Magistrados también reaccionó y dijo, oigan, esto es extralimitar el poder de la función ejecutiva a salir a amenazar a una jueza porque está aplicando el derecho. Cuando hay ese desequilibrio, ¿no? Y esa coerción de una fuerza del Estado por sobre otra, va a ser difícil que más adelante, si hay otro caso relacionado con violación de derechos fundamentales, ese ejercicio de los derechos fundamentales pueda ser plenamente protegido. Si los jueces tienen miedo a que le sigan un sumario administrativo, ¿no? Y le destituyan, y si incluso la misma autoridad política que debería salir y debería dar ejemplo y decir, oigan, es un posible crimen y vamos nosotros a apoyar para que se investigue lo que se tenga que investigar y se tenga que saber la verdad. ¿Cómo crees que se transforma la búsqueda de la verdad en un acto de resistencia ahora que nos encontramos frente a la inacción o complicidad del Estado? Partamos del deber ser, ¿ya? El deber ser sería que tengamos un Estado donde la Constitución y el ordenamiento jurídico funcione, y ese Estado, al final del día, con todo su aparataje, ¿no? El Estado es todo, el Estado es la función ejecutiva, el Estado es la función legislativa, el Estado es la función judicial, ¿no? Las cortes, todo es el Estado.
En el deber ser, el Estado debería estar armado cuando un caso se vuelve, va a los tribunales, ¿no? Cuando se vuelve jurisdiccional. El sistema jurisdiccional en su conjunto, el sistema judicial, digamos que como fin último, ¿no? Debería, uno de sus fines, su objetivo debería ser buscar la verdad. Cuando este deber ser no se cumple, el Estado no está haciendo su trabajo. La Fiscalía, por ejemplo, no está investigando lo suficiente. O el poder político no está saliendo a decir, oigan, vean, vamos a buscar la verdad y no importa si hay fuerzas militares involucradas, porque a nosotros nos interesa que se sepa la verdad. Y si hay fuerzas involucradas, tienen que responder para que no se reste confianza de la gente. Cuando los hechos se distancian tanto del deber ser como estamos viendo ahorita, y por ejemplo tenemos una función ejecutiva, un poder político, que en lugar de aunar esfuerzos para que se encuentre la verdad, sale a hacer este espíritu de cuerpo y a decir, vean, sea lo que sea, yo les garantizo que aquí no estuvo involucrado las fuerzas militares, sino el crimen organizado. Y cuando además ese poder político, frente a una acción de la función judicial, por ejemplo, que es decir, oigan, aquí hay desaparición forzada, y hay un primer indicio que le obliga al Estado a investigar, porque ya hay una jueza constitucional que dijo, oigan, eso se otorgó el habeas corpus y se declaró que es una desaparición forzada, y eso le obliga al Estado a hacer algo, no puede el Estado quedar sin hacer nada, porque eso incluso más adelante puede conllevar responsabilidad internacional en cuanto a derechos humanos. Pero en lugar de asumir eso el Estado como una acción desde la función judicial, ¿no? En lugar de la función ejecutiva asumirlo para ahondar en la búsqueda de la verdad, cuando no lo hace, y cuando tenemos una función judicial amenazada, ¿no? Seguramente el fiscal o la fiscal también habrán sufrido amenazas. De hecho, yo supe por una entrevista hace pocos días que incluso los testigos protegidos están intentando incidir en que puedan tomar una postura distinta a lo que dijeron inicialmente. Es decir, estamos viendo que hay un Estado y unas fuerzas de seguridad del Estado con los militares que están intentando más bien hacer todo para que en lugar de que se sepa la verdad, se busquen otros fines como proteger la integridad institucional, el prestigio, ¿no? Cuando tenemos esa realidad, donde lamentablemente el Estado, como les digo, se aleja de lo que debería ser su deber ser, que es la búsqueda de la verdad, allí, afortunadamente, digamos, dentro de este panorama tan complejo, afortunadamente ha habido una sociedad que ha respondido. Es decir, que no se ha quedado con el discurso oficial, ha salido a las calles, lo ha dicho en redes, y ha arrinconado de alguna forma el discurso oficial, al punto que han tenido que responder. Esa reacción social es súper rescatable. En el barrio de las Malvinas, cuando hubo la procesión, ¿no? De los ataúdes llevándoles al cementerio, fue una cosa muy conmovedora. Y allí se vio toda una comunidad unida, ¿no? Gente que vivía allí en las Malvinas, gente que no vivía allí, que fueron a acompañar, ¿no? Con cánticos, con costumbres ancestrales del pueblo afro, ¿no? Porque eran chicos afro. Yo creo que ante un panorama tan desolador, esta movilización ciudadana es una luz. O sea, yo digo, es una forma de resistir frente a ese Estado autocrático, ese Estado arbitrario, evidentemente, y ha hecho que ese Estado no se crea tan impune. La Corte Nacional emitió un comunicado diciendo, oigan, no pueden amenazar a una jueza, aunque no les guste la decisión, una fuerte reacción social, que yo creo que sí va a servir para poner un coto, es decir, un límite, como que esto se identificó, esto está revelando que hay más casos, esto nos está mostrando que este curso de las cosas no puede seguir así. Esta resistencia social, esta búsqueda de la verdad, yo creo que de alguna forma va a obligar al poder político a enderezar su accionar. Ojalá, yo confío en que sea así. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que va a pasar es que se deje de creer que el tema del conflicto armado interno es una salida, ¿no? Y esa resistencia ciudadana, que ojalá se mantenga, porque hemos visto que si no hubiese habido toda esta reacción, no hubiera pasado nada, ¿no? Hubiese sido un caso más, ¿no? Seguramente hasta el día de hoy los padres no sabrían qué pasó con sus niños. Y yo confiaría en que esa resistencia, ¿no? Esa resistencia se profundice. Lo que se ha visto hasta ahora ha servido para limitar el poder político, para que ya no salga el ministro de Defensa creyendo que tiene carta blanca para decir cualquier cosa, ¿no? Incluso el presidente, yo no sé si es buena o mala idea, yo creo que es lamentable que no haya dicho una sola palabra luego de que se supo que eran los restos de los niños, no ha dicho una palabra. Esto de declarar de héroes nacionales fue previo, pero cuando ya se supo que eran ellos no ha dicho nada. Digamos, para cerrar la idea, yo quería que
la resistencia social, la reacción social ha sido algo dentro de lo doloroso que ha sido esto muy valioso y que es parte de la experiencia histórica que hemos tenido, tomando en cuenta el tema de los hermanos Restrepo, y que yo creo, confío en que el pueblo político, primero ya se está limitando, ya sabe que no puede salir a decir cualquier cosa, y confiaría en que las fuerzas del Estado, de la seguridad del Estado, saben que la ciudadanía les tiene en el ente, es decir, la ciudadanía les tiene aquí, la ciudadanía ya no se cree nomás, así nomás, que estamos haciendo tales operativos y que lo que estamos haciendo siempre va a estar justificado, ¿no? De hecho, las fuerzas de seguridad del Estado, yo creería que seguramente no lo explicitan, pero seguramente ya encontraron un límite allí. Ojalá en el tema afirmativo, ojalá sirva para eso, para que hayan cambios de decisión en el poder político, se deje trabajar a la función judicial, y desde la función judicial, fiscalía, cortes, tengan más libertad para buscar en este y en los otros casos reparación. O sea, a estas víctimas hay que repararles en la medida de lo posible. La gente que todavía no ha encontrado a sus desaparecidos tiene que saber qué pasó. La Fuerza de Seguridad del Estado tiene que contribuir a eso. La militarización no es la única respuesta. Es importante que actúen las fuerzas del Estado, pero también tiene que haber otras cosas. Tiene que haber inversión social para que esa gente que es la base social del narcotráfico regrese a las escuelas, a los colegios. Tiene que haber inteligencia militar, policial, para donde efectivamente se evite que se cometa el crimen antes de que se cometa con las fuerzas de seguridad, con el crimen organizado. Tiene que reorganizarse el tema en las cárceles. Las cárceles hoy por hoy siguen siendo escuela del delito. Así que, ¿qué quiero decirles? Que ojalá el poder político, yo creería que sí, con esto va a entender que no hay una única vía, que es la mano dura, la militarización, porque eso tiene efectos desastrosos. Hay otras cosas que paralelamente tienen que hacer, y hay que limitar las fuerzas del Estado. ¿Cuál es el límite? El marco constitucional, el marco legal, que sepan que no tienen carta blanca para actuar por sobre la ley, por sobre la Constitución. Eso diría. ¿Cómo transformamos el dolor en acción? ¿Qué papel juega la juventud en la construcción de la memoria? ¿Cómo evitamos que la historia se repita sin quedar atrapados en ella? ¿Cómo construimos un sistema que protege en lugar de perseguir? Es hora de repensar lo que entendemos por justicia y protección. Necesitamos un modelo que no solo se enfoque en la sanción, sino en la reconstrucción colectiva. Lo llamamos el modelo de justicia universal descentralizada. Leyes que no solo castigan, sino que previenen con tecnología radical. Imaginemos un códice de justicia conectada, que use blockchain para registrar de manera inmutable todas las acciones legales y políticas relacionadas con los derechos humanos, como detenciones y desapariciones. Este sistema sería accesible tanto para autoridades como para la sociedad civil y organizaciones internacionales. Además, propone que los ciudadanos se conviertan en vigilantes legales, permitiendo un monitoreo en tiempo real de los derechos humanos, asegurando que ningún caso quede oculto y que la comunidad sea parte activa en la vigilancia y justicia. Proponemos una red de justicia global popular, donde las víctimas se conecten a redes internacionales con el apoyo de estas, con abogados pro bonos, psicólogos, academias y más, brindando un asesoramiento y empoderamiento hacia las comunidades para que se hagan representantes de la defensa de sus derechos. Además, crearemos laboratorios de reconciliación tecnológica, son espacios físicos y virtuales con inteligencia artificial. La verdadera pregunta no es si podemos cambiar el pasado, sino si tendremos el coraje de transformar el futuro.